Buenas tardes, profesor Roberto Cánquez. Soy el alumno Daniel Mazuela y estoy procediendo a explicar el laboratorio número 1, correspondiente a máquinas eléctricas rotatorias de corriente continua. Bueno, el objetivo de este laboratorio es analizar el funcionamiento y comportamiento de los motores de corriente continua, verificar los diferentes tipos de control de velocidad que se pueden lograr en este motor de corriente continua con excitación independiente, y obtener mediciones sencillas utilizando los instrumentos de medición para observar y analizar variables eléctricas de interés. Bueno, tenemos los materiales. Vamos a utilizar como siempre el software PSIM para simular este motor de corriente continua. Bueno, acá podemos ver los equipos e instrumentos necesarios para el esquemático del motor. Tenemos la armadura y el campo. Esto representa todo el motor eléctrico de corriente continua, ¿no?, con excitación independiente, es decir, cada parte va a tener su excitación particular. Acá tenemos un ejemplo de un motor de corriente continua trifásico que se verá posteriormente, y acá tenemos elementos de medición que se utilizan para observar las formas de onda de las señales, ya sea para la velocidad, para el torque, y acá tenemos la carga. Bueno, se procede a explicar la conexión y funcionamiento de un motor de corriente continua, que es el que vamos a crear en el PSIM, para que el motor eléctrico funcione y podamos ver la forma de onda que se ven en su comportamiento. Bueno, se considera un motor de corriente continua con excitación independiente, donde acá podemos ver el esquemático de cómo se va a llegar la corriente continua desde la excitación alterna que poseemos, por ejemplo, en nuestro enchufe. Bueno, podemos ver que esto se logra gracias a un rectificador de onda completa, no controlado, es decir, con diodos, y es como se va a realizar las dos alimentaciones independientes para el motor, ya sea en su armadura y en su campo. Bueno, acá tenemos las características del motor y la carga, que son importantes. Acá tenemos las características del motor, que son idénticas en el PSIM, en el esquemático que hemos creado, y las de la carga, que en este caso son estándares. Bueno, procedemos a visualizar el circuito, el esquemático del motor eléctrico de corriente continua. Vamos al PSIM. Acá tenemos ya creado el esquemático, donde tenemos la excitación independiente para la armadura del motor de corriente continua y la excitación independiente para el campo. Y acá los instrumentos de medición que nos servirán mucho. También podemos darnos cuenta que la excitación en la armadura se llama voltaje alterno 1, y para visualizar la corriente que va a llegar continua hacia la armadura lo tenemos como I1. El voltaje también en la armadura se llama V1. Es importante para verlo ahora. Bueno, procedemos a ver la guía. Lo que nos piden visualice la forma de onda de voltaje en el lado alterno y continua. Bueno, procedemos a hacer esto usando el PSIM. Vamos a simular. Simulamos y vemos el voltaje alterno y el de la armadura. Bueno, como podemos observar, tenemos el voltaje de la excitación alterna, su forma senoidal perfecta y con sus dos semiciclos, y vemos el voltaje que llega después del rectificador de onda completa no controlada hacia la armadura, que es solo con el semiciclo positivo, lo cual está correctamente bien logrado. Cerramos esto, volvemos a la guía y nos pide visualizar la forma de onda de la velocidad, torque y corriente de armadura en el motor. Por lo tanto, volvemos al PSIM para ver primeramente la corriente que llega a la armadura en el motor. Simulamos. Primeramente hay que ver el tiempo, porque periodo muy corto, unos 7 segundos, y simulamos. Esperamos que compile para ver la corriente que llega a la armadura primeramente en el motor. Esta la vemos, como he dicho, nombrado I1. Visualizamos, acá podemos ver la corriente que llega a la armadura del motor, la cual es una corriente que sube a 150 más o menos en amplitud. Es continua, pero no perfecta, ya que no es lineal, y se establece en un tiempo de segundo, una corriente relativamente pequeña en comparación a la de arranque alcanzada.
La forma de onda es el resultado del rectificador de onda completa, obviamente, el cual elimina el semiciclo negativo. Esto si lo vemos en un tipo más chicos, vamos a ver la forma de onda. Y el pic de corriente que hemos dicho recién es la famosa corriente de arranque en los motores, la corriente transitora que se llama inrush en inglés, que es necesaria en circuitos magnéticos para mantener el flujo constante trabajando. El motor, para poder mover la carga que tenemos ahí simulada, requiere vencer su inercia, por lo que necesita una gran corriente, la cual actúa como una gran fuerza. Bueno, después de esta corriente de arranque, y como ya se venció la inercia de esta carga, la corriente se empieza a establecer en unos segundos. Bueno, procedemos a visualizar la velocidad y el torque. Primeramente la velocidad del motor. Podemos ver aquí ya la velocidad que posee este motor de corriente continua, donde podemos ver que la velocidad sube exponencialmente, ya que el motor, al ganar corriente y fuerza, como habíamos dicho, la velocidad va aumentando hasta alcanzar una velocidad nominal, al igual que la corriente que llega a un valor nominal. Bueno, podemos apreciar que se demora alrededor de 2 segundos en llegar a la velocidad nominal. Obviamente, de manera ideal sería que fueran 0 segundos, pero esto es imposible por las pérdidas que existen, ya sea estudiadamente anteriormente en máquina 1, como por efecto Joule, por corriente parásita, histéresis en el núcleo, etc. También depende de la carga. En este caso tenemos una carga estándar, pero si se eligiera una, no sé, con un valor más significativo, la demora para llegar a este valor nominal sería más largo. Bueno, y después tenemos para visualizar el torque, que como se observa en la simulación, es igual a una constante 1, dado que este es el que hemos puesto en la carga, este es el torque de la carga, no del motor, el cual es un valor constante. Volviendo a la guía, nos dice ahora, manteniendo fijo el voltaje en el campo en su valor nominal, la resistencia de armadura y la carga, varía el voltaje de armadura desde los 0 volts hasta el voltaje nominal en intervalo de 10 volts. Realiza una tabla con estos valores y grafique las curvas características del motor. Analice y concluya qué ocurre con los demás parámetros eléctricos al variar el voltaje y la armadura. Bueno, esto lo hacemos acá nuevamente, variamos la excitación alterna, como se dice, de 10 en 10, y bueno, yo tabulé todos los datos, como vemos acá. Tenemos la tabla de los datos tabulados para la variación de voltaje en la armadura en intervalos de 10 volts para ver qué pasa. Yo tomé como parámetro importante eléctrico la corriente que llega a la armadura, la corriente continua y la velocidad que estamos viendo en el motor de corriente continua. Y podemos apreciar, dado los datos tabulados, que al variar el voltaje de alimentación se puede llegar a velocidades cada vez más rápidas, o cualquier velocidad deseada dentro de los parámetros del motor, ya que como se dijo, ya no se puede alimentar un voltaje mayor al que aguanta este motor para trabajar. Aunque esto en la realidad no es así, ya que lo que hicimos acá es variar la excitación alterna y eso no se puede hacer en vida real. Lo que se ocurre en vida real para lograr un control de velocidad es la variación de los elementos de electrónica de potencia, en este caso de los diodos que estamos utilizando. Bueno, pero idealmente aún así se logró un control de velocidad del motor de corriente continua en base a la variación de la excitación alterna. Viendo la guía, nos piden en el ítem 6, manteniendo fijo el voltaje en el campo y de armadura en su valor nominal, agregue resistencia de pequeño valor en serie con la armadura. Realiza una tabla con estos valores y grafique las curvas características del motor. Analice y concluya qué ocurre con los demás parámetros eléctricos al variar la resistencia de armadura. Analice y concluye. Se vuelve al PSIM, donde se agrega para este ítem una resistencia aquí que se va variando y se va tabulando todos los datos de resistencia utilizados para ver qué ocurre con los parámetros eléctricos importantes que estamos visualizando. En esta ocasión vamos a ver la corriente nuevamente que entra a la armadura, vamos a ver la velocidad del motor y también vamos a ver en cada caso cuánto tiempo
se demora en llegar a su valor nominal, que es importante en esta sección. Bueno, yo ya tabulé los datos para ahorrar tiempo, donde tenemos la resistencia utilizada en este caso, que van desde un micro a un mili hasta 2. Son valores que yo he determinado, dado que se ve la gran diferencia entre estos valores. Bueno, podemos ver que eh, al tabular estos datos, la velocidad no varía mucho, pero sí lo que varía mucho en este caso es el tiempo en donde se demora en estabilizarse, donde llega a su valor nominal, ya sea la corriente o la velocidad. En este caso, al variar la resistencia, nos damos cuenta que el tiempo varía totalmente. Es mucho más el tiempo que antes, sin una resistencia en serie en la armadura. Ahora los tiempos varían mucho más prolongados, se demora mucho más en llegar a su valor nominal. Por lo tanto, podemos concluir que ante un control de velocidad, no es muy eficiente colocar una resistencia en serie, dado que la velocidad se mantiene muy estándar. Volviendo a lo que nos piden, nos dicen manteniendo, no, con los datos en el punto 2 invierta la polaridad de la fuente de alimentación y el armador y explique qué sucede. Bueno, acá esto se invierte acá, en la excitación externa, y lo único que podemos rescatar en este punto es que como el sentido, en este caso, la polaridad está normal en sentido de giro directo, el giro de aquí, de esta parte del motor, de la armadura, va a ser en sentido de las manecillas del reloj. Y si nos piden ahora que demos vuelta a la polaridad de la fuente de excitación de este motor continua, lo único que va a ocurrir es que eh, el rotor va a girar en el sentido opuesto a las manecillas del reloj. Bueno, luego vamos a la guía y en el punto 8 nos piden que volvamos a dejar la polaridad de la fuente como estaba y con el voltaje nominal del motor en la armadura baje el voltaje del campo a 50 y 30% respectivamente del voltaje nominal. Analiza y concluye. Bueno, esto volvemos al PSIN donde nos piden variar ahora el voltaje de excitación independiente al campo en un 50 y un 30% respectivamente. Bueno, eso lo hacemos y lo tabulamos para ahorrar tiempo, donde nos tenemos mirando nuevamente los parámetros de interés, que son la corriente continua que entra a la armadura y la velocidad que tiene el motor de corriente continua. Podemos apreciar que se mantiene la corriente de arranque y tal, pero la velocidad cambia rotundamente, es mucho más la velocidad al variar el voltaje del campo. Podemos ver que al 50% que vale, que son 60 volts, llega a una velocidad de 2420 radianes por segundo. Y al 30%, que son 36 volts de excitación independiente al campo, podemos ver que la velocidad aumenta rotundamente a 3920. Hay sí, un pero, sí, que es muy importante, que eh, para llegar a este valor nominal de velocidad, el tiempo se ha prolongado mucho más en comparación a si dejamos el voltaje del campo de manera estándar al 100%. Entonces se concluye que al variar el voltaje del campo del motor, se logra obtener una variación de velocidad sin problema, una mucho más grande, manteniendo una corriente proporcional a lo normal. Esto se conoce, nosotros lo vimos en máquina 1 como un arranque suave para el motor, uno mucho más prolongado. Volviendo a lo que nos piden, en el último inciso nos dice que repitamos los puntos del 1 al 6, pero variando el siguiente dato en la carga. O sea, ahora el momento de inercia no va a ser 0, sino 0,5. Eso lo colocamos en el PSIM aquí y procedemos a tabular y hacer todos los datos que yo ya los he hecho, donde podemos visualizar aquí el inciso último, donde podemos ver que en la excitación alterna y en el voltaje que llega a la armadura no existe ningún cambio.
En la corriente podemos ver que hay un cambio rotundo en el tiempo en que llega a su valor nominal, es mucho más largo, y también en la velocidad. Lo único que cambia es que el tiempo es mucho más prolongado llegar a su valor nominal. Después podemos ver el torque, que ya no es constante como podemos apreciar, o sea, ya no es un valor unitario, sino es variante en el tiempo, donde también tiene su pico de torque. Bueno, luego el ítem 5 de nuevo, donde se varía la excitación externa, podemos ver que esta la tabulamos nuevamente y existe una leve variación con los parámetros obtenidos anteriormente, donde la corriente de arranque se amplía un poco y la velocidad del motor disminuye levemente. Eso es como lo que apreciamos. Después, al agregar la resistencia en serie, con la carga con un momento de inercia 0,5, también podemos apreciar que hay una diferencia total en los tiempos, en donde el motor alcanza sus valores nominales. Por lo tanto, al tener una carga con momento de inercia, el motor se demorará más en estabilizarse en su valor nominal. Eso es lo que podemos concluir al tabular los datos. Volviendo a lo que nos pide, bueno, finalmente nos queda responder las siguientes preguntas, donde primeramente nos dicen explique con sus propias palabras qué entiende por la reacción del inducido. Bueno, lo que entiendo es por reacción del inducido y la reacción que tiene el rotor, es decir, girar. Esto se produce bajo la fuerza, que es el torque mecánico, que se produce bajo la atracción y repulsión de los campos magnéticos. Esto viene usualmente de los polos magnéticos del rotor y estator de una máquina, en este caso corriente continua, o de una máquina eléctrica. Bueno, después nos preguntan, expliquen con sus propias palabras qué entiende por conmutación, cómo puede un conmutador convertir voltaje de corriente alterna en el inducido de una máquina en voltaje de corriente directa en sus terminales. Bueno, por conmutación se entiende que es el proceso donde se convierten los voltajes y corrientes de alterna en el rotor del motor en voltajes y corrientes continuos en sus terminales. Este proceso ocurre ya que al pasar las corrientes alternas por el colector de Delgas, esta invierte su polaridad en los 180 grados de la señal alterna. Este es el proceso para la transformación de corriente alterna a corriente directa, o viceversa, dado que el colector de Delgas está formando físicamente por dos elementos semicirculares que se unen a los terminales de la excitación alterna por medio de dos escobillas. Como la FEM inducida va excitando alternadamente el colector de Delgas, este gira en concordia a esta excitación, donde podemos visualizar que a los 90 grados la FEM es nula, ya que la velocidad es paralela a la densidad de campo magnético, y a los 180 grados en pi se invierte la polaridad, ya que el colector de Delgas intercambia sus elementos semicirculares de posición, donde los terminales siguen siendo conectados a la misma escobilla, por lo que la FEM inducida sigue siendo positiva. Esto es un proceso que ha solucionado los problemas de alterna continua, y es por esto que se usa el colector de Delgas. Y por último, elegimos la pregunta 4, que dice, explique con sus propias palabras qué problemas se pueden presentar en el aislamiento de los devanados, escobillas y el conmutador. ¿Cómo se soluciona estos problemas? Bueno, los problemas que se pueden presentar son dados a que el motor en la parte del conmutador de Delgas, junto con la escobilla, son elementos que se van gastando en su uso y en el tiempo. La escobilla es un material grafito con aleación de carbono, y esta da una excitación eléctrica entre la alimentación y el motor para que el eje del motor vaya girando. Esta escobilla actúa como una especie de roce y se gasta. Por lo tanto, cada cierto tiempo de uso hay que hacer mantenimiento. Y hacer mantenimiento es hacer parar el proceso, hacer parar la planta entera, lo cual para
el dueño de todo esto no es conveniente porque se pierden ingresos económicos. Por lo tanto, la solución a estos problemas es planificar estos mantenimientos en un horario único donde se realice todo el mantenimiento y así ahorrar bastante, eh, bastante horas que se pueden reflejar en dinero y pérdidas. Bueno, profesor, esta es mi grabación del alumno Daniel Mazuela y que tenga una buena noche.